Bueno, doctor Celis, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Ya la mayoría me conocen, para los que no me conocen, pues, como dijo el doctor, yo soy Ana Carolina Fernández, médica oftalmóloga, supraespecialista en cirugía plástica ocular, órbita y oncología. Y precisamente, debido a mi supraespecialidad, quise traerles esta charla. La titulé La oftalmología más allá de los ojos, ¿por qué razón? Especialmente los no oftalmólogos, pues, que trabajan en oftalmoláser, saben, las personas que no son oftalmólogas saben perfectamente que en oftalmoláser nos dedicamos a los ojos, ¿cierto? Sabemos que tratamos las patologías de los ojos, de los ojos principalmente, ¿cierto? Sabemos que hacemos cirugía de pterigio, hacemos cirugía de catarata, cirugía de retina, de glaucoma, pero algunos o la mayoría no saben que trabajamos en más cosas aparte de los ojos, y eso especialmente desde mi especialidad. Entonces, la cirugía plástica ocular o la oculoplástica tiene un campo de acción que va más allá de los ojos. En nosotros, los oculoplásticos, tratamos otras partes alrededor de los ojos, especialmente los párpados principalmente. También trabajamos la es la cavidad ósea donde se aloja el ojo, el sistema lagrimal, tanto la glándula lagrimal como la vía lagrimal. Hacemos bastantes cosas de oncología ocular, como ya les voy a mostrar. Trabajamos también el ojo como tal a nivel de la conjuntiva, el globo. Nos encargamos del trauma en muchos casos, la reconstrucción a partir de accidentes. Y últimamente la cirugía oculoplástica está migrando hacia la estética oculofacial. Entonces, para empezar, les voy a hablar un poco de los párpados. Los párpados, pues, normalmente han sido destacados por ser expresión de belleza y normalidad. Todos sabemos que unos párpados simétricos, unos párpados bien abiertos, sin estar demasiado abiertos, unos párpados sin bolsas, sin ojeras, pues expresan belleza, ¿cierto? Y normalidad. En muchos casos, el caso contrario, las ojeras, la falta de volumen alrededor de los párpados, los ojos cansados, pues expresan que una persona o está cansada o está fatigada o incluso puede expresar que está enfermo. Los párpados cumplen una función fundamental en los ojos, ¿sí? Tienen una función crucial para la salud ocular. Los párpados tienen la función de protección del ojo. Un ojo que no ocluyen bien sus párpados, que no cierran bien, puede sufrir mucho, puede sufrir la superficie ocular de desecación, enrojecimientos, secreciones. La córnea se puede incluso lastimar. Hay personas que han perdido los ojos a partir de un problema de párpados, de pronto producto de un accidente, el párpado queda mal reconstruido, no cierra bien, o después de una parálisis facial, todo esto lleva a una úlcera lleva a una infección a una endoftalmitis y así puede incluso perder el ojo. Entonces, la buena función de los párpados es fundamental para la salud ocular. Otras funciones de los párpados pues son varias. Tenemos el parpadeo, aquí tenemos un corte histológico de un párpado de manera transversal donde vemos que el párpado, esta pequeña estructura tan delgada que tenemos sobre los ojos, tiene muchas capas. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, que son varios, el músculo orbicular, el músculo elevador del párpado superior, el músculo de Müller, y más atrás tenemos esta estructura durita que se llama el tarso, que le da como el esqueleto al párpado. Es muy importante, como ya veremos más adelante. Dentro de esto tenemos las glándulas de meibomio, glándulas sudoríparas, folículos pilosos, hay muchas estructuras a nivel de los párpados. Otra de las funciones del párpado es que nos ayuda a tener una buena visión. ¿Por qué razón? Porque distribuye la lágrima, ¿cierto? Aquí al lado, a este lado vemos la glándula lagrimal, la cual produce las lágrimas, y el párpado es el encargado de distribuir esta lágrima y llevarla hacia la vía lagrimal. Entonces, un buen parpadeo nos ayuda a ver claro porque tenemos el globo ocular bien hidratado, un globo ocular seco no ve bien, y también nos ayuda a distribuir la lágrima y evitar el lagrimeo. Nosotros tenemos unas referencias anatómicas para referirnos al párpado, se las voy a nombrar rápidamente. Tenemos el párpado superior, el párpado inferior. Perdón, yo interrumpo un momentico. Ingeniera, ¿cómo le quito el temporizador a esto? ¿Usted sabe? ¿No me escucha ahí? Bueno. Bueno, tenemos el párpado superior, el párpado inferior, la hendidura palpebral, que es la parte que deja ver el ojo. Tenemos el canto medial, el canto lateral, la comisura medial y la comisura lateral. Todas estas partes pues son importantes a la hora de referirnos a la anatomía del párpado y a poder reparar las cosas que están mal. Los párpados son la piel más delgada de todo el cuerpo, entonces por lo tanto pues es más propensa a infección
infecciones y propensa a lesiones. La patología de los párpados es muy variada. Tenemos patología congénita, es decir, las personas que nacen con problemas a nivel de los párpados, adquirida, que es pues, durante la vida, degenerativa o senil, que es por la edad, movimientos involuntarios que ya les voy a mostrar más adelante, y las infecciones, las inflamaciones y los tumores. Les voy a hablar rápidamente de embriología para que me puedan entender las siguientes patologías que les voy a exponer. La embriología de los párpados, ¿en qué consiste? A partir del primer mes de edad, a partir de un tejido que se llama el ectodermo superficial, se empiezan a formar estos pequeños pliegues de piel. Esos pliegues de piel son los que más adelante van a formar los párpados. Alrededor del mes y medio de gestación del embrión, esos pliegues se van dirigiendo hacia la parte de adelante del globo ocular, como ustedes ven aquí, hasta llegar a fusionarse hacia el segundo mes de edad. Entonces, estos pliegues de párpado, tanto el superior como el inferior, se van a fusionar centralmente para formar los párpados y van a estar cerrados sobre el globo ocular hasta el quinto mes de gestación. Durante este tiempo se le va a incluir otro tejido que se llama el mesodermo, que es el tejido que se encarga de formar los músculos, los huesos, y este va a formar los músculos del párpado, los que les mostré en la diapositiva de histología, y va finalmente a separarse los párpados hacia el quinto mes de edad. A partir de problemas en esta formación vamos a tener patologías en los párpados, como les mostraré más adelante. Bueno, entonces primero vamos a hablarles de las alteraciones palpebrales congénitas. El primero que les voy a hablar es el criptoftalmos. Cripto se refiere a escondido, entonces esto es un ojo escondido, por así decirlo. Es una condición muy rara, puede ser unilateral o bilateral en su mayoría de los casos, puede ser parcial o completa. ¿Qué es lo que sucede? Pues como ya les dije, hacia el quinto mes de gestación se deben separar los párpados. En este niño pues nunca se separaron los párpados y el ojo quedó debajo de este pliegue de piel. Normalmente estos son pacientes que están con enfermedades asociadas, genéticas, y el ojo que está debajo de esos párpados está muy dañado. Normalmente son ojos que no son funcionales. Se pueden separar los párpados, sí, pero normalmente es muy difícil debido a que el ojo está completamente pegado al párpado. Tenemos el microftalmos. El microftalmos es una condición en la que el ojo crece mucho menos en comparación al ojo contralateral. Normalmente son microftalmos son unilaterales, o sea, de un solo ojo. Los microftalmos son ojos que no funcionan, ese ojito no ve. Pero ¿por qué lo traigo aquí a la charla de mi especialidad? Porque los oculoplásticos debemos encargarnos de estos ojos con microoftalmos. O sea, los pacientes, los médicos y oftalmólogos que vean pacientes con microoftalmos, no solamente es mandarlo por el oftalmólogo pediatra, sino también tiene que ser remitido a oftalmología pediátrica y a adaptación de prótesis oculares. ¿Por qué razón? Porque si el niño sigue creciendo, toda su estructura ósea sigue creciendo y este ojo no crece, toda la estructura ósea de este lado no va a crecer bien, va a crecer muy poco y va a tener el niño una deformidad facial muy importante. Entonces los oculoplásticos nos encargamos de poner algo que se llama conformadores, que la doctora Sandra les puede explicar o mostrar más adelante, que son como unas tapas de plástico de manera creciente a medida que el niño crece para estimular el crecimiento de la órbita y que el niño no tenga tanta deformidad facial. Tenemos esta entidad que se llama el anquilobléfaro. El anquilobléfaro son unas proyecciones cutáneas que se presentan en los párpados por falta de la apertura completa durante ese quinto mes de gestación. Esas pequeñas proyecciones cutáneas se pueden liberar fácilmente en cirugía y normalmente el ojo se encuentra sano debajo de esto. Tenemos el coloboma del párpado. El coloboma del párpado es la falta de formación de una parte del párpado. Lo más común es que sean superiores, o sea, en el párpado superior, y de esta manera, como ustedes ven aquí, el niño nació sin ese pedacito de párpado. Es muy importante remitirlo inmediatamente con el oculoplástico y darle un tratamiento porque la falta de cierre ocular puede llevar a úlceras, desecación y daño de la superficie ocular. Cuando el coloboma se presenta en los párpados inferiores, está más frecuentemente asociado a patologías genéticas graves del menor. Tenemos las malposiciones congénitas, es decir, el párpado no está en su posición correcta, está mal alineado y por lo tanto le produce una serie de problemas al niño. Entonces, cuando son congénitos tenemos el epibléfaro, que es este pliegue horizontal que se forma de músculo orbicular y piel, que hace que las pestañas se verticalicen, si lo alcanzan a ver aquí, y rozan completamente con la superficie ocular. Eso produce molestias en el niño, lesiones en la córnea, secreción, malestar. Esto se puede corregir quirúrgicamente. El euribléfaro, que es el
mayor distancia horizontal en el párpado inferior con relación al párpado superior, que produce esta separación de los párpados inferiores a nivel lateral. Entonces, si se dan cuenta, no está bien pegado al globo ocular. Esto también produce síntomas de ojo seco en el paciente. El entropión congénito. El entropión ya es que el párpado completamente se enrolla hacia adentro y eso produce pues más malestar porque las pestañas todo el tiempo van a estar en contacto con la superficie ocular, ardor, irritación, enrojecimiento, problemas en córnea. Y el ectropión es lo contrario, el borde del párpado se vierte hacia afuera y deja expuesto el ojo, produciendo lagrimeo, ya que el punto lagrimal, que es este, no está en contacto con la superficie ocular y no drena bien la lágrima, ardor, enrojecimiento por exposición. Otros problemas que tenemos congénitos son el epicanto. El epicanto son estos pliegues que ustedes ven aquí, se pueden ver en personas normales, no necesariamente es una patología, se ven principalmente en asiáticos, pero a veces da una apariencia que al paciente no le gusta o le produce incluso apariencia de estrabismo. Tenemos el epicanto inverso, que ya este sí denota patología, debido a que es un pliegue que no va del párpado superior al inferior, como vimos en los anteriores, sino que viene del párpado inferior hacia arriba, como lo pueden ver en esta patología. Normalmente se asocia a síndrome de blefarofimosis. El síndrome de blefarofimosis, pues es este que ustedes ven aquí en la fotografía. De pronto han visto algunos pacientes en oftalmoláser con este problema. Este es una serie de problemas a nivel de los párpados, normalmente se asocian entre sí. Tenemos la ptosis palpebral severa. La ptosis hace referencia a párpado caído, como ven aquí el niño tiene los párpados muy caídos, casi que no se le ve la pupila. Telecanto, que es este aumento dramático entre la distancia del canto medio con el otro canto medio. Epicanto inverso, que es el que les mostraba anteriormente, y blefarofimosis, que es decir que el párpado está muy angostico a nivel vertical, la hendidura palpebral, y a nivel horizontal. También se puede asociar a estas otras entidades. Todo esto es susceptible de mejorar quirúrgicamente. Podemos mejorar, lo que más hacemos para este tipo de pacientes es mejorar el telecanto y mejorar la ptosis palpebral. Aquí les traigo un ejemplo de una mejoría del telecanto. Si ustedes se fijan, esta distancia de acá es mucho más amplia antes de la cirugía que después de la cirugía. Y adicionalmente, si ustedes se fijan, los ojos son supremamente pequeños de manera horizontal antes de la cirugía, y aquí después de la cirugía logramos una apertura de por lo menos 2 o 3 milímetros de esos ojitos de manera horizontal para que posteriormente podamos hacer una elevación de los párpados. Tenemos la ptosis palpebral congénita. Bueno, la ptosis, como les decía, es la caída del párpado, como ven en esta fotografía de aquí. ¿Por qué se produce de manera congénita? Esto se produce cuando hay mal desarrollo del músculo elevador del párpado superior. Hacia esa segunda o tercera mes de gestación, como les mostré, el músculo elevador se mete dentro del ectodermo superficial y se forma y produce la apertura del párpado. Pero en algunos pacientes ese músculo se desarrolla mal, está infiltrado por grasa o simplemente no se desarrolla y produce que el párpado nazca caído. Esto es muy importante, si es así de severo como en estos casos, de corregirlo tempranamente, porque el niño no va a estar viendo por ese párpado caído. Además puede producir astigmatismo, y estas dos condiciones hacen que el ojo del niño, la visión, no se desarrolle bien durante la etapa crítica de desarrollo visual, que es los primeros 10 años, y si no se corrige, pues el niño va a quedar con ambliopía, ojo perezoso, es decir, ese ojito no va a ver no va a ver bien el resto de su vida. Aquí les traje unos pequeños ejemplos de procedimientos de corrección de ptosis congénita que hemos hecho en oftalmoláser. Este paciente lo operamos en Neiva. Si ustedes se dan cuenta, aquí es un niño grande, duró bastante tiempo sin su cirugía. Aquí logramos corregir esta caída de párpado. Aquí lo ven como a los 10 días de posoperatorio. Muy contento el paciente y la familia. Muy simétrico. La simetría pues denota normalidad, ¿no? Ustedes saben que los niños sufren de mucho bullying y el que es diferente pues sufre este tipo de condiciones. Entonces el mejorarle pues le mejora mucho la calidad de vida a ellos y a los padres. Esta niña también la operamos en Florencia, entonces aquí ven el párpado muy caído y aquí está en el primer día posoperatorio, todavía está inflamada, un poquito alto, todo eso va a ir mejorando. Y acá está un niño que también operamos en Neiva, a él lo operamos con una técnica que se llama suspensión frontal, porque definitivamente este párpado, este músculo no funciona en absoluto. En estos otros dos niños sí funcionaba más
y pudimos hacer otras técnicas que se llaman resección supramáxima del elevador, utilizando el mismo músculo de ellos, pero en este niño tuvimos que utilizar un set de Crawford, unas varillas de silicona por dentro de la ceja, para que con la ceja pudiera abrir el párpado. Aquí lleva solamente una semana de operado, actualmente está muy bien, bastante simétrico, con un buen contorno. Hay ptosis palpebrales también mecánicas. Doctora Ana Carolina, qué pena interrumpirla, es que no se está viendo el señalador, por favor, para que lo... O si quiere Listo. moverlo con el Gracias. del computador, gracias. Ya miro, listo, doctor, gracias. ¿Cómo es que se pone el puntero aquí? Pantalla de... Un segundo. Puntero láser. ¿Esto sirve? ¿Esto se ve, doctor? Sí, señora, sí se ve. Listo, bueno, gracias. Les mostré pues aquí los anteriores casos. Bueno, otra cosa es la ptosis mecánica, que es alguna masa, ya sea en la órbita, como en este caso, que es un hemangioma orbitario, o a nivel del párpado, que produce caída del párpado, ¿cierto? Entonces, ese peso que produce la masa produce caída del párpado. Entonces, esto no se resuelve levantando el párpado, pues, con cirugía de ptosis palpebral, sino que hay que resolver la masa que está haciendo la caída del párpado, en este caso, pues, el hemangioma u otros tipos de tumores. Bueno, ahora les voy a hablar de las malposiciones palpebrales adquiridas, listo, de las personas adultas, normalmente. La más frecuente que tratamos en oculoplástica es la ptosis palpebral aponeurótica. ¿Qué quiere decir aponeurótica? Es decir, que con la edad el músculo elevador del párpado superior se va deslizando hacia la parte de atrás de la órbita, aquí como ven aquí, y ya no abre bien el ojo, como en este caso de esta paciente. El paciente pues sufre mucho porque no pueden ver bien, tienen que hacer mucha fuerza con la frente y con las cejas para poder elevar los párpados, entonces ellos se benefician de una corrección de ptosis palpebral. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que operamos en Florencia. Si se dan cuenta, antes de la cirugía tenía unos párpados demasiado caídos, necesitaba hacer demasiada fuerza para poder elevar sus párpados, y posterior a la cirugía ya tiene sus ojos bien abiertos, puede ver bien, no hace tanta fuerza, incluso se ve más joven. La otra ptosis que tenemos es la ptosis miogénica. Esta sí ya es más difícil, es una ptosis en la que hay una enfermedad neurológica o neuromuscular, ya no es un problema del músculo como tal que se suelta, que se zafa, no, es un problema en la inervación, en los nervios que llegan al músculo o en el músculo como tal, siendo la más frecuente la miastenia gravis, que es una enfermedad en la que la placa neuromuscular no funciona bien y el párpado se cae. Esto pues no lo podemos corregir con cirugía normalmente, lo que necesitamos es una evaluación con el neurólogo o el neurooftalmólogo para que inicie un tratamiento médico que puede ayudar, o en el peor de los casos pues sí se trata con cirugía, pero tiene que ser una cirugía conservadora, porque así como no abren los ojos los pacientes pueden tener dificultad para cerrar y por lo tanto pues problemas en la superficie ocular al operarlos. Tenemos la ptosis palpebral neurogénica, que normalmente se da por parálisis del tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal es el que inerva el músculo elevador del párpado superior, entonces si este se daña por alguna razón, que principalmente son aneurismas o son tumores a nivel de la fosa posterior que comprimen el tercer nervio, esto hace que el párpado se caiga normalmente, ¿cierto? Se presenta, hay de dos tipos, completa, parálisis del tercer par completa e incompleta. Completa es la que afecta la pupila, esto es una urgencia porque seguramente hay una compresión a nivel del nervio, tiene que entrar por urgencias el paciente, tiene que ser valorado por el neurólogo. Y una incompleta en la que no afecta la pupila, que normalmente es por diabetes, por isquemias que producen la diabetes o la hipertensión, y normalmente el paciente recupera solo al cabo de unos 3 meses. Tenemos el síndrome de Horner, que es una ptosis palpebral leve que ustedes ven aquí, pero que se acompaña de otras cosas. Entonces, el síndrome de Horner adquirido es una triada. Es ptosis, miosis, es decir, la pupila es más pequeña, si alcanzan a ver, esta pupila es más grande y esta pupila es más pequeña, y anhidrosis, es decir, que este lado de la cara no le suda de manera normal. Entonces, eso representa una triada que nos está indicando que de pronto hay una compresión de los nervios de la vía simpática. La vía simpática pasan desde el cerebro, atraviesan el tórax, atraviesan el cuello. Entonces tenemos que buscar patologías a nivel del cerebro, a nivel del cuello, a nivel de el pulmón. Muchas veces se asocia a un tumor que se llama el tumor de Pancoas, que es un tumor pulmonar en la parte del ápice pulmonar. Entonces hay que buscar este tipo de cosas.
También lo hay congénito, pero, o sea, que el niño nació con esa vía simpática mal, tiene la misma triada, pero se asocia también a heterocromía del iris, o sea, ese iris tiene un color diferente al del otro. Tenemos también la ptosis palpebral traumática, por cualquier trauma o golpe a nivel de la órbita o del párpado puede pasar esto de que se desinserte la aponeurosis del elevador y toca corregirla quirúrgicamente. O también tenemos la ptosis palpebral mecánica que se debe a traumas, bueno, en los adultos también por tumores, perdón, ya sea en el párpado, como en este caso, o en la glándula lagrimal, en la órbita, como en este caso. Por eso es tan importante estudiar bien los pacientes de ptosis. No todo el paciente de ptosis es por frotarse el ojo o es por vejez, muchas veces son cosas más serias como los que les mostré arriba, un tumor, ya sea en la órbita, un tumor sistémico, ¿vale? Y la tos, por último, la tosis iatrogénica. Por ejemplo, en cirugías de párpados, en blefaroplastias muy agresivas, pueden lesionar el elevador del párpado superior y dejar al paciente con párpado caído. Bueno, quería informarles por si acaso que de aquí más adelante van a ver unas imágenes un poquito sensibles de cirugía, entonces por si hay alguien que no le gusta, pues que no las vea, o es como a manera de advertencia pues para las personas que son sensibles a ese tipo de fotografías o de sangre. Todo es con el fin, pues, con fines educativos. Tenemos el entropión que también ocurre en el adulto, es la inversión del borde palpebral hacia la superficie ocular y produce lo mismo, roce de las pestañas y muchas secreciones, malestar a nivel del ojo. Se puede corregir quirúrgicamente y el paciente pues mejora mucho su calidad de vida porque ya no tiene todas las pestañas rozando y maltratando el ojo. Tenemos el ectropión, que es lo contrario, que se sale hacia afuera el párpado, también produce muchos síntomas. Se puede corregir también quirúrgicamente. Aquí hay un ejemplo pues, de un paciente que tiene un ectropión muy grande, mucha flacidez del párpado y cómo se corrigió. Tenemos los ectropiones cicatriciales, quiere decir que tuvo el paciente una lesión, una herida en esta parte y la cicatrización produce el ectropión, esta deformidad en el párpado. Aquí hay un ejemplo de un paciente también que le realicé cirugía de ectropión cicatricial. Como ustedes se dan cuenta, este párpado es normal, tiene su forma normal y su altura normal, mientras que este párpado de acá, que sufrió una lesión a este nivel, al cicatrizar, perdió la forma, ¿cierto? Y pues estaba afectando pues física y psicológicamente al paciente. ¿Qué hicimos? Liberamos la cicatriz, tomamos un injerto retroauricular e hicimos una cantopexia lateral a través de una tira tarsal lateral. Entonces todo esto nos ayudó a devolverle la forma normal al paciente y a quitarle pues esas molestias productos del ectropión. Tenemos el lagoftalmos. ¿Qué se refiere a la palabra lagoftalmos? Es la dificultad para realizar el cierre completo de la hendidura palpebral. Si ustedes se dan cuenta, cuando el paciente cierra el ojo, no logra cerrar completamente los párpados. Esto se presenta principalmente en parálisis facial. También hay que ponerle mucha atención porque puede traer consecuencias a nivel de la superficie ocular. Esto lo podemos tratar de esta manera cuando es por parálisis facial y el paciente no logra recuperarse. Entonces podemos poner un implante de una pesa de oro, que es la que vemos aquí, y ella la ponemos debajo de los tejidos del párpado a nivel del tarso, de tal manera que cuando el paciente parpadee, el peso que genera la pesa de oro termine de cerrar el párpado y el paciente pueda tener pues mejor calidad de vida y menos síntomas de superficie ocular. Tenemos las orbitopatía distiroidea, como ustedes ven aquí, son unos pacientes que sufren de hipertiroidismo principalmente y esto ataca los músculos y la grasa a nivel de la órbita detrás del globo ocular, empieza a inflamarla, a engrosarlos y por lo tanto genera la salida de los globos oculares, como ustedes ven ahí. Esto es un caso bastante severo. Genera retracción de los párpados, es decir, los párpados se van hacia abajo o hacia arriba en el caso del párpado superior y muchos síntomas al tener el ojo tan expuesto. Aquí este tipo de patologías, cuando ya el hipertiroidismo está estable, se puede operar realizando una descompresión orbitaria. ¿Qué quiere decir eso? Se rompen algunas paredes de las órbitas de tal modo que la grasa y el músculo tenga más espacio hacia atrás y el ojo logre entrar. Y también se pueden corregir las retracciones palpebrales, como en esta paciente que tenía mucha exposición, mucha retracción del párpado superior con exposición de la esclera en la parte superior y luego de que tenía estable su tiroides se pudo realizar la corrección de la retracción palpebral.
Tenemos también la dermatochálesis, que es, dermatochálesis hace referencia a exceso de piel en párpados superiores, o sea, no es un párpado caído. Si ustedes se dan cuenta, la distancia entre las pestañas y la pupila es normal en estos pacientes, o sea, el paciente no tiene la altura del párpado baja ni tiene el párpado caído, pero sí tiene un exceso de piel en los párpados superiores. Esto no, en la mayoría de los casos se considera cosmético, bueno, en este caso no porque es muy marcado, y es susceptible de corrección quirúrgica, como ustedes ven ahí. La blefaroplastia ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Ahora ya la blefaroplastia no solo consiste en retirar piel, nosotros nos fijamos últimamente, pues a raíz de eso nació la oculoplástica en estética, debido a que se querían resultados naturales, se querían resultados más completos, no solamente el hecho de quitar piel. Pues pongo el ejemplo de Andrea porque es un caso muy bonito en el que sí hicimos varias cosas pues para mejorar el aspecto que no le gustaba de sus párpados. En los párpados superiores quitamos el exceso de piel y grasa y también un exceso de músculo que tenía en la parte superior. En la parte inferior, si ustedes se fijan, ella tenía bolsa y ojera, ¿cierto? Entonces, si solo quitábamos las bolsas de grasa, no íbamos a encontrar un buen resultado, de hecho se iba a ver ojeroso. Entonces, ¿qué hicimos? No quitamos las bolsas de grasa, sino que hicimos algo que se llama una transposición grasa. Utilizamos la misma grasa que tenía Andrea en sus párpados inferiores, para rellenar las ojeras. Si ustedes se fijan, aquí la ojera está prácticamente desaparecida y la transición entre el párpado y la mejilla es muy suave, muy bonita, como vemos en este lado. Aquí se nota mucho las bolsas, la ojera, y como ven acá de medio lado, la transición es muy bonita, la ojera está muy rellena y el aspecto pues es mucho mejor, más descansado. En los hombres también lo podemos lograr. Aquí, si se dan cuenta, lo que hicimos fueron también varias cosas. Quitamos piel, quitamos grasa, elevamos este párpado que estaba caído, ¿sí? Comparando este con este estaba más bajo, hicimos una corrección de ptosis palpebral. Aquí hicimos una transposición de grasa para esta ojera de aquí y resecamos bolsas grasas temporales. Resecamos exceso de piel y el paciente pues quedó muy satisfecho. Y a veces no solamente es cuestión de exceso de piel en los párpados superiores, eso hay que evaluarlo muy bien en cirugía. Hay personas que llegan con este aspecto y realmente las cejas, lo que pasa son problemas a nivel de cejas, las cejas están muy caídas. Las mujeres naturalmente tenemos las cejas muy altas, a diferencia de los hombres tienen cejas bajitas. Este aspecto en un hombre es normal, pero si a esta paciente se le hubiera quitado únicamente piel, esta ceja hubiera quedado muy pegada a las pestañas y hubiera tenido un aspecto masculino, o sea, no hubiera quedado satisfecha. ¿Qué hicimos en ella? Subimos las cejas. Como ustedes se dan cuenta, subimos muy bien las cejas y ella quedó muy satisfecha también. Y por último, tenemos tratamientos no invasivos en la oculoplástica estética. Entonces tenemos aplicación de mesoterapia periocular para mejorar arrugas finas, para mejorar ojeras, cansancios. Tenemos aplicación de inyección de toxinas botulínicas para arrugas, inyección de ácido hialurónico para ojeras, y también utilizamos láser para mejorar toda la zona periocular. Por este lado les voy a mostrar otras de las funciones de la toxina botulínica, el Botox, el tan famoso Botox. No solamente es para las rítidas, que son las arruguitas que se forman con la expresión facial, sino que también nos sirven para otras enfermedades. Principalmente los movimientos anormales. Tenemos el blefaroespasmo esencial benigno, que es un movimiento repetitivo, espasmódico de párpados de ambos ojos. El blefaroespasmo, por definición, es bilateral. El paciente no puede evitar parpadear, parpadea todo el tiempo y en ocasiones tiene episodios de algo que se llama ceguera funcional. La ceguera funcional es que apretan tan fuerte los párpados que no los pueden abrir. Imagínense uno caminando en la calle y que de repente se le cierren los ojos y uno no puede abrirlos. Pues se cae, sufre un accidente, si está cocinando se quema. Entonces, este tipo de pacientes se beneficia de la aplicación de toxina botulínica. Hay otra entidad que se llama espasmo hemifacial. En este caso, el paciente se le contrae toda la hemicara derecha o la hemicara izquierda y le produce este tipo de espasmos, parpadeos, incomodidad. Incluso al dormir tienen este tipo de espasmos. Entonces, imagínense uno vivir con eso. La aplicación de toxina les ayuda a reducir y a mejorar este tipo de situaciones durante aproximadamente 3 a 4 meses. Son inyecciones periódicas, pues porque la toxina solamente dura este periodo de tiempo. Y por último, los lagrimeos que no responden a nada o que se deben a un síndrome que se llama síndrome de lágrimas de cocodrilo, un nombre pues bastante curioso.
en el que el paciente lagrimea al masticar, al oler comida, al ver comida, que no es por obstrucción de la vía lagrimal, sino por una inervación aberrante o una mala inervación de la glándula lagrimal. Esto se puede tratar con toxina botulínica. Este síndrome, lo que sucede es que generalmente sucede en personas que han tenido parálisis facial. Cuando los músculos de la parálisis, cuando los nervios, perdón, en la parálisis facial van despertando, van reviviendo, van volviendo a crecer, los nervios que se deberían dirigir a las glándulas salivales erróneamente se dirigen a la glándula lagrimal. Entonces, cuando el paciente ve un estímulo de comida, en vez de salivar, lo que hace es lagrimear. Entonces, esto pues es muy molesto, muy incómodo. Le pusieron ese nombre porque dicen que los cocodrilos lloran mientras se comen la presa. Entonces, pues sucede lo mismo aquí. Y esto se trata con toxina botulínica. Bueno, otra cosa de la que nos encargamos los oculoplásticos es de los problemas a nivel de la vía lagrimal, las obstrucciones de la vía lagrimal. Hacemos varios procedimientos, desde los más sencillos, que son sondeo, drenaje del saco lagrimal, intubaciones de la vía lagrimal para mejorar los lagrimeos, hasta pues ya los más complejos, que son las reconstrucciones de trauma de vía lagrimal o las dacriocistorrinostomías, que ya es la cirugía más grande en este aspecto, en la que buscamos ingresar a nivel de la piel, buscar el saco lagrimal que se encuentra en esta fosa, que se llama la fosa del saco lagrimal, y realizar una osteotomía, es decir, hacer un agujero a este nivel para poder comunicar el saco, la fosa del saco lagrimal con la cavidad nasal y así vencer esa obstrucción y que el paciente se le quite el lagrimeo. Normalmente quedan con esta cicatriz, pero esta cicatriz en la gran mayoría de los casos cicatriza muy bien y casi que no se nota, entonces no es mayor problema. Y produce una mejoría de más del 96% de los casos. También se puede hacer endoscópica a través de la nariz, que también es muy buena, tiene una tasa de mejoría un poco menor, pero también es muy buena. Lo que pasa es que para la que se hace a través de la nariz sin herida en la piel, se necesitan unos equipos especiales y un entrenamiento especial. Bueno, aquí vinieron las fotos que les decía que son un poco sensibles. Les quería mostrar algo sobre trauma, eso no lo vemos casi en oftalmoláser, porque llega más que todo a los servicios de urgencia, pero es muy importante que se tenga en cuenta que si el trauma compromete la anatomía de los párpados e incluso más aún si compromete la vía lagrimal, debe ser tratado por un oculoplástico. ¿Por qué razón? Porque como ya les dije, si el paciente no tiene una buena reconstrucción de su párpado, el ojo va a cerrar mal, el ojo puede tener alguna muesca o algo en el párpado que lastime la superficie ocular y produzca úlceras. Y en el caso de la vía lagrimal, si no se repara dentro de los primeros 10 días del trauma, se ha visto que el paciente queda con lagrimeo crónico y solucionar eso después de un accidente es muy difícil. Entonces, aquí vemos un paciente que tuvo una abulsión completa del párpado inferior con compromiso de la vía lagrimal, del canalículo inferior y parte del canalículo común. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Este es un paciente mío del felo. Aquí reposicionamos el músculo, el tarso, reposicionamos la piel, reconstruimos la vía lagrimal. Entonces, el paciente pues va a tener un muy buen pronóstico porque tiene una mejoría completa de su anatomía y a nivel de la vía lagrimal ya se le rescató la vía lagrimal, por lo tanto no va a quedar con lagrimeo crónico. También nos encargamos de las cavidades anoftálmicas. Las cavidades anoftálmicas son esas personas que han perdido un ojo por diferentes motivos y la cavidad pues queda hueca. Se debe reconstruir para mejorar estéticamente al paciente y psicológicamente, pues porque nadie quiere estar con este aspecto. Muchas veces los pacientes con el paso del tiempo pueden dañarse esa cavidad y hay que reconstruirlas. Por ejemplo, esta paciente de aquí ha perdido los fondos de saco, o sea, estos bolsillitos de arriba y de abajo que contienen la prótesis, que es una cascarilla que le dibujan y le pintan igual al otro ojo para que disimule que no tiene ojito, pues ahí no va a entrar porque esto está muy dañado, tiene poco volumen y no tiene fondos de saco, esto hay que reconstruir. En algunas ocasiones a los pacientes se les extruye el implante orbitario, esto es un implante orbitario que es el relleno que ponemos en la evisceración o en la enucleación para que le dé volumen al ojo y esto también hay que repararlo. Se hacen muchas cosas, sacamos injertos de grasa del muslo, del abdomen, sacamos mucosa oral, paladar, todo esto para poder añadirlo a la órbita, darle volumen y darle fondos de saco, de tal manera que la doctora Sandra o los protecistas oculares posteriormente puedan adaptar bien la prótesis ocular y el paciente tenga una buena rehabilitación. Este es un caso muy reciente que hicimos en oftalmoláser que me gustó mucho. Lo que hice es un paciente que había perdido completamente el implante, solo le quedaba un casquete de esclera
y quise aprovechar el mismo casquete de esclera que le quedaba. Entonces lo que hicimos fue una técnica que se llama una eversión escleral. En esa técnica lo que hacemos es irnos detrás de la esclera remanente, cortar todo el nervio óptico, los vasos de la órbita y darle la vuelta, ¿sí? A la esclera, como si fuera una sombrilla cuando la voltea el viento, y por detrás de ella metimos algo que se llama un baseball implant. Un baseball implant es un implante como el que ven aquí, pero que lo forramos en una esclera preservada de banco de tejidos. El paciente ganó mucho volumen, ganó fondos de saco que no tenía y en más o menos 1 o 2 meses que esté recuperado va a poder tener una buena adaptación. Por último, me falta un par de cosas. Quería mostrarles, o sea, las ventajas de lograr una buena adaptación ocular. Esta es una prótesis muy bonita, esta clínica en España, si se dan cuenta es una prótesis muy bien diseñada y con un color casi perfecto, donde el paciente utiliza con una órbita bien en buenas condiciones y una buena prótesis, el paciente pues pasa desapercibido, nadie se daría cuenta que este ojito es falso y que el paciente le falta uno, entonces esto ayuda mucho a la autoestima de los pacientes también. Bueno, en cuanto a oncología ocular, quería mostrarles un par de casos. Hacemos oncología a nivel de la superficie ocular. Esto que ven ustedes aquí es un cáncer de la conjuntiva, esto no es una cornosidad, esto no es un pterigio, esto es un carcinoma escamocelular de la conjuntiva. Esta paciente había sido valorada en Ibagué. Esta paciente la iban a enuclear, es decir, le iban a sacar el ojito completo en Ibagué, porque suponían que esta mancha negra que veían acá era el iris. O sea que el ojo se había perforado por el cáncer y esto ya no tiene pronóstico y tienen que sacárselo porque se puede extender a la órbita, al cerebro, al resto del cuerpo. La paciente tenía muchos problemas de salud y yo decidí iniciar con un tratamiento que se llama quimioterapia tópica. Entonces iniciamos un tratamiento médico a punta de gotas y logramos eso. Cuando logramos, al cabo de 1 mes, la paciente tenía este aspecto y nos dimos cuenta que esto negro que estaba aquí no era que el ojo se hubiera roto y salido, sino simplemente unas manchas que tenía el tumor. La paciente va muy bien, ya lleva 1 año de seguimiento y no ha tenido recidivas del tumor. También realizamos oncología de párpados. Estas pues son cirugías largas, dispendiosas, pero pues muy agradecidas porque le ayudamos al paciente con un cáncer, evitar que pierda el ojo. Cuando esto avanza mucho, incluso hay que hacer procedimientos que se llaman exenteración. La exenteración es quitar todos los párpados, quitar el ojo, quitar todo el contenido de la órbita y literalmente dejarle el hueso pelado. Entonces, la verdad, es muy traumático para una persona. Entonces, si podemos ayudarlo en etapas tempranas, es fabuloso. Si ustedes se dan cuenta, este es el tumor. Esto es un carcinoma vasocelular, que es el tumor más frecuente de los párpados. Está bastante extenso, pero además de que está extenso, no podemos sacar únicamente el tumor, tenemos que sacar márgenes de seguridad, tenemos que sacar tejido libre, sano, porque si no el tumor va a volver a aparecer, entonces el defecto que queda es muy grande. Aquí se dan cuenta. El defecto es prácticamente de la totalidad del párpado. Esta es una paciente que realizamos en oftalmoláser Neiva. En la totalidad del párpado, y esto lo tenemos que reconstruir porque pues obviamente no podemos dejar al paciente de esta manera. Tenemos que reconstruir la funcionalidad del párpado, o sea, que el párpado funcione, cierre bien, tenga buen aspecto y tenemos que mejorar el aspecto lo más posible. Entonces, no basta con ponerle un pedazo de piel, no basta con avanzar un colgado, hay muchas cosas que hacer. Tenemos que darle soporte posterior al párpado, rellenar el hueco para que no quede hundido. ¿Qué hicimos en ella? Avanzamos todo el músculo de la mejilla, el orbicular de la mejilla, y hicimos un flap subiéndolo hasta el borde palpebral. Adicionalmente, necesitamos darle soporte de lamela posterior, lo llamamos nosotros, o de tarso, al párpado, porque si no va a quedar flácido y va a producirse un entropión y un ectropión. Tomamos tarso del párpado superior y lo añadimos a esta parte. Y por último, tomamos un injerto de la piel que le sobraba del párpado superior y lo añadimos al párpado inferior, encontrando este aspecto. Hicimos una cantopexia lateral también para que el párpado no se cayera. Entonces el paciente afortunadamente quedó libre de tumor, todos los bordes libres, el aspecto muy bueno, la funcionalidad muy buena y el cierre excelente. Entonces el paciente se recuperó adecuadamente. Bueno, se acabó. Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería mostrar para hoy. Es como para darles una información general de todo lo que hacemos los oculoplásticos. Hacemos muchísimas más cosas.
pero pues quería informarles y quería mostrarles que pues en oftalmoláser se hacen muchas más cosas que de las que a veces uno cree.